Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver cómo podemos aprovechar el nuevo modelo de razonamiento de imágenes y agéntico que tiene ChatGPT. Vamos a aprovechar esa parte de razonamiento de imagen para analizar una imagen o un gráfico de inversión. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a analizar el gráfico del oro, el precio del oro. Entonces lo que le vamos a pedir es al modelo O3 que razona con imágenes, que nos analice esta información, obviamente el input, la imagen, y que nos diga cuál es la tendencia en un corto plazo. Para aquellos que son day trader que quieren ver operaciones a corto plazo. Esta es una muestra, esto es algo educativo, pero es para que ustedes vean cómo está evolucionando tan rápido la inteligencia artificial que hay muchos usos de casos en la parte financiera que les puede ayudar y que tal vez ustedes no lo han visualizado. Para eso estamos acá, para ir viendo estos usos de casos muy importantes, que obviamente les va a servir a ustedes como una guía, como un copiloto, porque recuerden que la inteligencia artificial es un copiloto, no es que les va a hacer el trabajo, va a ser una luz para que ustedes se desenvuelvan más. Entonces vamos a iniciar. Aquí en la pantalla yo tengo el gráfico del oro. Entonces le vamos a hacer un print de pantalla al gráfico. Este es un gráfico con una temporalidad de una hora de TradingView. Entonces TradingView ustedes saben que es gratis. Lo pueden conseguir fácilmente. Está el URL. Entonces acabo de hacer el screenshot y me voy a ir al modelo de, vamos a ir a la página de ChatGPT y vamos a seleccionar el O3. Tenemos otro modelo de razonamiento que es más avanzado, pero en su versión mini, que es el O4. Ahorita, para hacer este tipo de razonamiento, vamos a usar el O3 y el O4 mini high que acaba de salir. Eso es algo importante que les quería mencionar. El high dice razonamiento visual. Vamos a probar los dos. Vamos a testear los dos modelos de razonamiento que son muy potentes para ver si concuerdan o cuál nos da un poquito más de precisión en su análisis. Vamos a iniciar con el O3. Con eso quería iniciar. Entonces lo único que vas a hacer obviamente es cargarle el input, le vas a cargar la imagen. No vamos en este video, le estamos cargando la imagen, no vamos en este video a elaborar un prompt. Tengo un GPT aquí, ¿verdad? Para mejorar los prompts, pero vamos a hacer un prompt sencillo para efectos del video. Ya después de ustedes, yo les voy a compartir aquí el GPT que crea mejor los prompts, que eso sería lo mejor para que ustedes lo elaboren. Pero vamos a iniciar con algo sencillo. Entonces lo único que le vamos a decir, te adjunto una imagen para que él ya entienda el contexto, con solo analizarle, para que me digas si debo de comprar, vender o mantener el activo en una temporalidad corta basado en análisis técnico. Es lo más básico técnico. Es lo más básico que le podemos dar, decirle que es corto, porque obviamente si ya queremos que nos diga si comprar o vender para una temporalidad más larga, es otro tipo de análisis que hacer y necesitamos darle más input. Pero para este caso, como una temporalidad de una hora, obviamente lo que queremos que nos diga es que sí, en una temporalidad corta es comprar, vender o mantener. No le estamos pidiendo que nos dé un detalle de respuesta, que diga el formato de salida, no. Para eso vamos a elaborar el prompt en otro video, pero los invito a ustedes que vayan haciendo la práctica y que vayan haciendo el prompt para que después lo comparemos con el siguiente episodio, el siguiente video. Entonces vamos a copiar este prompt porque lo vamos a utilizar con el siguiente modelo, el O4 mini high, y le das correr. Entonces él ya tiene el input. Para ir avanzando, bueno, aquí tengo abiertos otros modelos. Vamos a avanzar con el modelo. Vamos a abrir otra pestaña en Chrome y vamos por el mini high. Vamos a cargar la imagen, siempre para tenerle el input, porque lo que queremos es que razone la imagen. Entonces le ponemos el input, ya está cargada y le damos acá. Entonces los dos están trabajando. Entonces este tuvo una respuesta de 8 segundos, el modelo O3, que no está en su versión mini. En teoría está en su mejor versión, aunque en otro video ya les expliqué de que todavía no sacó el mejor modelo O3 que anunciaron hace 6 meses atrás, en noviembre. Pero ese es otro tema. Bueno, ¿qué dice acá? Resumen rápido. Tendencia reciente, dice. Subida fuerte. Comienza a hacer un análisis. Vámonos a irnos para efecto del video. Yo les voy a dejar la respuesta para que ustedes la analicen, pero para efecto del video vamos a irnos rápido. ¿Qué fue lo que nos dijo? Mi lectura dice, ahora mismo el precio está en una zona de indecisión. ¿Ustedes consideran eso? Bueno, está la versión. Pero sí, parece que está en movimientos laterales. Entonces dice, está en una zona de indecisión justo en medio de soporte y resistencia. Sesgo intraday ligeramente bajista, y te pone puntos para confirmar. Plan conservador, mantenerse al margen. O sea que ahorita no hay una clara tendencia definida, que hay algo ligeramente bajista. Si buscas scalping, obviamente operaciones a corto plazo, opera reversiones muy cortas dentro del rango de los stops ajustados. Bueno,
vamos a ver qué nos dijo el mejor modelo, según nos dice OpenAI, para razonar más, que el High, el 4. 5 segundos fue más rápido. El O3 lo hizo en 8 segundos. Dice, el gráfico de 1 hora, veo que el precio lleva varios días oscilando entre aproximadamente, o sea, está rankeado. Es lo que nos quiero decir. Tras impulsos alcistas, nivel vamos, dice. Recomendaciones a muy corto plazo. Mantener. Similar a lo que nos dijo 3. O sea, ahorita no hay una tendencia muy clara. Entonces hay que mantener. O sea, sí nos da una respuesta porque le preguntamos, ¿comprar, vender o mantener? El mercado está en una fase de consolidación, un rango. Comprar ahora implica un stop muy ajustado y vender al descubierto requiere confirmación de ruptura. Compra, entonces te dice, pero eso es lo que me gustó. Si ven esta respuesta versus esta, aquí te dice mantenerse al margen, o sea, mantener la posición, o sea, que no entré. Estamos bien, pero este va más allá. Aparte de mantener, él te dice, si vas a comprar, tiene que ser con estas condiciones. Y si vas a vender, tiene que ser con estas condiciones. Entonces, vamos a ver si nos puede cargar el gráfico. Y sí, bueno, tuvo una tendencia alcista, hizo un retroceso y se ha mantenido acá. O sea que en el corto plazo, que es lo que le estamos preguntando, dice que te mantengas al margen, que no hagas nada ahorita. Entonces hay que esperar una confirmación de tendencia. El otro nos dijo que es ligeramente bajita. Y sí, claro que sí, ligeramente bajita. Pero lo primero que dice es mantenerte al margen. Entonces se los dejo a ustedes para tarea, que hagan el prompt mejor elaborado. Les voy a compartir el GPT que le mejora el prompt, que es muy bueno. Y para que vean este caso de uso, que esto está creciendo, esto nos va a facilitar la vida y les va a ser como un consejero más en su parte del análisis, que lo pueden incluir en sus estrategias. Así que esténse atentos al próximo video para que veamos el siguiente prompt, que va a ser más estructurado, más elaborado y con el gráfico de la próxima semana. Tal vez ya tiene una tendencia un poquito más visible. Entonces nos vemos en el próximo video.